Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos a la televisión canaria, gracias por estar ahí. Vamos a hablar de la Fuente Santa de La Palma y este es un hecho sin duda trascendental en la historia de la isla de La Palma, de las Islas Canarias y para los expertos en aguas medicinales de Europa, porque la Fuente Santa es un lugar privilegiado sin duda. Y es una historia maravillosa que se ha concentrado pues yo creo que en más de 400 páginas que condensan esa historia. El libro que tengo en las manos, La historia de la Fuente Santa, obra de Carlos Soler, es un libro que se lee como una novela porque en parte lo es también, es una historia y es una novela. Y nuestro invitado es el autor del libro y del hallazgo de la Fuente Santa. Carlos Soler, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Usted es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos, profesor de la Universidad de La Laguna, en fin, es un hombre que lleva en la Dirección General de Aguas de la Consejería del Gobierno Canario de Obras Públicas mucho tiempo trabajando, y un día le hacen un encargo que es buscar una fuente santa, un manantial termal, que lleva buscando mucha gente, pues creo que son 200, 300 años. 328 años, sin éxito, que sí, nadie lo había encontrado. Sin éxito, sí. Sí, y además el tema es que era agua y era historia. Son dos de mis pasiones, por ese orden también incluso. Y entonces por eso me gustó tanto ese trabajo y en ese me volqué. La verdad es que lo primero que tuvimos que hacer es averiguar qué era lo que teníamos que buscar. ¿El encargo quién lo hace, por cierto? El Ayuntamiento de Fuencaliente, don Pedro Nolasco. El alcalde quiere encontrar esa fuente que la historia dice que existió en ese municipio. Pero es que además, desde que se funda el Ayuntamiento, desde 1835, todos los alcaldes han intentado encontrar la Fuente Santa. He reiterado la forma. Era el gran mito. Era el gran mito encontrar la Fuente Santa de Fuencaliente. Claro, por eso se llamaba Fuencaliente también, por la Fuente Caliente. Ese era. Las aguas calientes. Sí. Y la cuestión fue pues empezar por averiguar qué era la fuente. Entonces nos metimos en archivos, primero los de Fuencaliente, Mazo, luego en las iglesias, luego seguimos por los llanos, Santa Cruz de la Palma, las sociedades, en la Cosmológica, seguimos en el Museo Militar de Tenerife y terminamos en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, que encontramos varios cuadros que representan la pérdida de la fuente, e incluso ya al final en Londres, en la Royal, hemos encontrado también datos de Robert Hooke, que también habla, es eminente, el gran enemigo de Newton, habla también de la fuente que él la llama de Holy Fountain. Curioso porque le interrumpo brevemente porque estamos hablando y los espectadores dirán, de manera que había una fuente que tenía unas aguas que eran milagrosas en la isla de La Palma, estamos hablando de los siglos V, VI, siglo XV, siglo XVI, hace 400, 500 años. ¿Y esa fuente era milagrosa porque la gente venía de fuera a esa fuente o porque los canareros se curaban en ella? ¿Era tan célebre como para que viniera gente de fuera? Empezó siendo célebre porque los canarios, primero los aguaritas, los habitantes de La Palma, los propios indígenas, sí, que le llamaban Tagrajito. En su nombre esta era Tagrajito, que significaba agua caliente. Pero enseguida los españoles, cuando ya conquistan la isla, enseguida se dan cuenta de las virtudes. O sea, que eso ya era conocido por los Era conocido por los aguaritas y luego por los conquistadores. Y luego incluso tan solo 30 años nada más, hace que la fama salte a la corte del emperador, de Carlos I, y ya la mano derecha de él, que era don Pedro de Mendoza y Luján, que luego fue América, que luego conquista Argentina, Uruguay, Paraguay y funda Buenos Aires. Este hombre estaba aquejado de sífilis. Y además, este hombre tuvo además una cura en Sevilla con un médico muy famoso, Monardes, y fue un fracaso. Allí fracasó. Un año entero. Vino a buscar en las aguas de La Palma. Vino aquí, estuvo un mes solo, fíjese, un mes solo, y con un mes cogió fuerza para estar 3 años conquistando el cono sur y como adelantado de los mares del sur. O sea, que le dio para la conquista, le dio para la aventura que iba a emprender, enfermo de sífilis. De hecho, él vuelve porque se ve que se encuentra mal y vuelve a La Palma. Cuando llega a la rada de Santa Cruz de La Palma, entonces es cuando ya no puede soportar más y se muere. Se muere y incluso, bueno, hay un momento ahí curioso porque aparece otro personaje enorme, que es Álvar Núñez, cabeza de vaca, que está en La Palma, viendo la Fuente Santa también, pues este era otro conquistador muy obsesionado con el tema de la fuente. Claro, entre ellos se pasarían la voz. En América se hablaría, en La Palma hay una fuente que si estás malo de verdad te puede curar, ¿no? Pero lo curioso es que esta fuente desapareció. Sí, desaparece bruscamente. Dura prácticamente 2 siglos, el XVI y el XVII, pero en 1677, de repente,
la erupción del San Antonio, que comienza un 13 de noviembre, 10 días más tarde, el 23 de noviembre, queda sepultada. 3 meses de erupción. 3 meses de erupción, pero en los primeros 10 días es curioso porque además la crónica de la erupción se va llevando día a día por el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Y en cuanto la fuente desaparece, que es al 10.º día, ya el Ayuntamiento de La Palma cierra la crónica. No quiere saber ya nada más. Se ha perdido lo que no se quería perder, que era la Fuente Santa. Esa noticia de la pérdida es la que Robert Hooke recoge también en el libro. Roger, sí. Entonces, y cuando desaparece la Fuente Santa, esta mítica fuente, que es como la isla de San Borondón, ¿no? Vamos a buscar una cosa que no está. ¿Deja señales? ¿Hay un rastro? ¿Hay claves? Sí. Lo curioso es que a partir de ese momento, el primer intento que hay de buscar la fuente, el primer intento lo van a hacer 10 años después. La gente que lo va a hacer, lo que hay que pensar cómo era el paisaje. Imagínese un acantilado de 150 metros con una playa en el fondo. Todo eso queda sepultado por las coladas del volcán. Encima de la fuente hay 70-80 metros de piedras. Bien, todo el relieve ha cambiado. Pero esa gente con 10 años quedan todavía ventanas en el acantilado como para centrarse y más o menos saber dónde estaba. Entonces lo que hacen es excavar un pozo. Empiezan a excavar un pozo y les va a pasar lo que a todos. Todo el mundo que va a intentar encontrar la fuente es siempre a base de un pozo. Y todos van a fracasar porque el pozo es muy difícil de resistir las paredes porque todo se cae. Piense que en vez de un cilindro, que es un pozo, lo que iban haciendo ellos era un cono, porque a medida que bajaban la boca se les iba agrandando, se les iba cayendo y claro, ya llegaba un momento en que se les venía la montaña encima. Y era fracaso tras fracaso. Fracaso tras fracaso. La gente, pero 3 siglos de fracaso. Sí, lo que pasa es que ese primer intento, lo asombroso y lo grandioso que tiene, es que cuando ellos se dan cuenta que no van a poder encontrar la fuente, todos sus esfuerzos es para marcar la posición donde estaba la fuente, para que los que vengan detrás, al menos, sepan dónde tienen que excavar. Pero eso también desaparece, esos rastros que van dejando, ¿no? Ellos dejan una señal que unos decían que era una cruz, una enorme cruz de piedra, y otros decían que era una excavación alargada. Curiosamente, las dos señales eran la misma, pero eso quizás al final, ¿no? Pero esa es la señal y a partir de ese momento empiezan a buscar la fuente basándose en buscar la cruz de piedra, que nadie la va a volver a encontrar, en buscar la excavación alargada y en manejar 4 frases que se han pasado de padres a hijos dando la clave de dónde tienen que buscar la fuente y eso se transmite en toda La Palma. Las claves eran 4 frases que eran, la primera era el agua, la fuente brotaba tan cerca del mar que en pleamar la mar la cubría. La segunda era que el agua brotaba tan caliente que puestas unas lapas al punto se desconchaban. La primera nos da una posición de la fuente, la segunda nos da una referencia de la temperatura. La tercera nos vuelve a dar la posición, nos vuelve a decir que el agua manaba al pie de un elevado risco de color plomizo. Y la cuarta era que el agua brotaba de un material de tan blanda naturaleza que con una lanza fácilmente se hacían regatones. ¿Usted con esas 4 frases empezó la investigación? Con esas 4 frases le da muchísimas vueltas. Y yo llegué incluso, fíjese, un momento a pensar que la tercera y la cuarta se contradecían. Bueno, yo he buscado la cruz como la hemos buscado todos los que hemos buscado la fuente, para arriba, para abajo. Es que tiene que pensar que buscar una cruz de piedra en un erial de piedras es buscar una aguja en un pajar. Y más porque nosotros buscábamos en el suelo, buscábamos encima del Valpaís, que es un erial. La excavación alargada, ahí no hay quien encuentre una excavación porque son todo hondonadas, todo puede parecer una excavación. Y esas 4 frases lo que le digo, yo al final desistí porque pensé que la tercera y la cuarta se contradecían. Luego no es verdad, las 4 frases daban la oposición de la fuente, pero eso nos dimos cuenta cuando la encontramos. Claro, con esos elementos al final iba a ser una historia, un libro, una novela, ¿no? Porque estamos viviendo un hecho de esta manera, llena de enigmas, para encontrar una fuente santa que usted va viviendo día a día. No sé si fue tomando notas, si hizo un diario. Sí, cada vez que me leía una historia me apuntaba me hacía un resumen, se lo enviaba precisamente a Alberto Vázquez Figueroa. Que es el prologuista de la... Yo se lo enviaba para que escribiera la novela él. Ya le digo que lo escribiera usted, ¿no? Sí, pero no lo que me dijo él, dice, tú lo has buscado, tú lo has encontrado, tú eres el que la tienes que escribir. Y me devolvió la pelota a mí.
Y es curioso porque luego se lee, es magnífico. Yo les recomiendo que lean la historia de Fuente Santa, de la Fuente Santa, que la ha editado Turquesa. Está magníficamente editado, es un libro maravilloso y está muy bien escrito y es apasionante. Esta historia que nos está contando su autor, que parece una historia novelesca, es una historia real novelada. Usted habla de que los que buscaban esta fuente se obsesionaban tanto que incluso algunos dieron hasta la vida, se volvían un poco locos. Las haciendas. La hacienda la perdían. Era Claro, curioso. invertían todo en eso, ¿no? Todos seguían el mismo paso. Al principio era un secretismo. Cada uno entendía esas 4 frases o decía haber encontrado la cruz, lo cual luego se veía que no era cierto, pero cada uno lo interpretaba de una manera. Y entonces era un secreto el mantener donde él creía que estaban. Al final revelaba el sitio, se ponían a excavar, todos haciendo un pozo, terminaban con problemas, seguían intentándolo, abandonaban. Bueno, pues en el momento desde que abandonan hasta que esa persona muere, todo el resto de su vida es una obsesión por la fuente. Y no va a parar. Lo que antes era secreto, ahora va a ser divulgación. Y va a estar continuamente publicando, escribiendo, diciendo lo que él sabe para que los que vengan detrás encuentren la fuente. ¿Y usted no temió que le pasara lo mismo? Sí, bueno, a mí me pasó. ¿Le pasó? La obsesión por la fuente, claro que me pasó. ¿Sí? Me quité la obsesión cuando encontré la fuente. Porque estuvo obsesionado y hubiera estado obsesionado si no lo hubiera encontrado. Y hoy estaríamos hablando de que no dio con la fuente y de que como aquellos que durante 300 años, ¿no? Y que como los 16 yo seguía en la misma lista. En la misma, porque 16 generaciones estuvieron persiguiendo esto que usted encontró. Y 16 intentos. Pero fíjese que en los intentos hay personajes tremendos, ¿eh? Hay personajes canarios como sacerdotes, Juan de Paz, Manuel Díaz Hernández, el cura masón que llamaban. Sí, sí. Era un hombre, bueno, es el primer hombre que tiene una estatua de cuerpo entero en Canarias. Estaban maestros, secretarios, Luciano Hernández Armas. Este fue un hombre que buscó la fuente durante 75 años. 75 años buscando la fuente, toda una vida, claro. Toda la vida, Toda la vida. toda la vida. Luego vinieron de la península, vinieron gente como Juan Gabala, Enrique Godet, Juan Quindelán, que son ingenieros del ministerio, con gente con una fama tremenda. Y entre ellos vino también el que ha sido el mejor geólogo de España, Lucas Fernández Navarro. Vino con un contrato que le hizo Luciano Hernández Armas por 1000 pesetas en el año 1925, que era un dineral. Este hombre vino a buscar la Fuente Santa expresamente. Y ha habido gente también, extranjeros. Antonio Joseph Palmerini, en 1660, estuvo buscando la fuente, estuvo buscándola Leopoldo von Buch, el gran geólogo que es el padre de la geología del siglo XIX. Esos son quizás los que han estado buscando. ¿Y a usted no le desanimó ver que tanta gente importante lo intentó y no lo consiguió y le tocaba a usted intentarlo una vez más? Yo creo que al revés. ¿Al revés? ¿Le animó? Me animó. Fue un reto, un desafío. No, sí, porque el hecho, si yo no la encontraba, bueno, había unos currículums que tampoco la habían encontrado. Ah, bueno, eso también es verdad. Claro, eso es lo que también se pensaba, pero de todas formas, yo creo que todos los que nos hemos metido a buscar la fuente, todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que la íbamos a encontrar. Si no, nos hubiéramos metido ¿Para qué en este enfermedad fregado. esa, eh? Sí, sí. Usted es un apasionado por el agua desde que, en fin, hace la carrera, se apasiona por buscar. Nunca había buscado aguas calientes, ¿no? No, nunca. La primera vez en su vida. La primera vez, sí, sí. Pero vamos, es una cosa maravillosa, una aventura que han fracasado en esa aventura 16 personajes durante más de 300 años. Sí, Usted no sabría 322. si le había tocado a usted la lotería o si le había caído una desgracia, ¿no? Porque si no la encontraba... Sí, si no lo he encontrado. Lo que pasa es que todos fueron buscándola con métodos bien interpretando esas frases que le digo, o los que eran ingenieros o científicos con métodos científicos. Quizás la diferencia es que nosotros lo que hicimos fue no meter solo una ciencia, como habían hecho todos. Nosotros metimos 4 ciencias para encontrar la fuente. Primero metimos la historia. Con la historia aprendimos qué era lo que teníamos que buscar e incluso más o menos centramos el sitio donde tendría que estar. La segunda era la geología. Con la ciencia de la geología yo veía qué terreno era el que estaba cuando manaba la fuente y qué terreno fue el que la sepultó. Sabía diferenciar las dos cosas. El tercero fue la ingeniería, hacer una galería, no un pozo, fíjese la diferencia. Yo aprendí... Usted no hizo pozos como Claro, aquellos. yo aprendí del error de los demás y lo que hice fue ir directo a una galería y en esa galería también había que revestirla y lo que hice fue una especie de gusano articulado. De tal manera que tenía que ser un gusano que soportara el peso de todas las piedras sueltas, pero que me permitiera por debajo de la tierra buscar el manantial de agua caliente.
Y la cuarta ciencia fue la química. Con la química, y más bien la hidroquímica, con los contenidos, analizando los contenidos de agua, prácticamente nos fue llevando de la mano las cuatro cosas hasta dejarnos delante del dique. En el dique, viendo un dique que sobresalía, fue entonces cuando me di cuenta cómo las cuatro frases que yo le decía, cómo de repente eran como cuatro piezas de puzzle que se encajaron para decirme la fuente está y justo debajo de los pies. La teníamos justo debajo. O sea, usted llega, pues yo me lo imagino con la galería avanzando, pensando que no llega a ninguna parte, con la ilusión de llegar. El momento en el que usted sabe que ya ha llegado, ¿cuándo es exactamente? ¿Me estaba diciendo ahora? Cuando ¿Da con el dique? Primero yo me meto por la galería y llego hasta el acantilado antiguo. Retrocedo, giro a la derecha y la idea es ponerme paralelo al dique. Si este era el acantilado, yo lo que quería, veníamos así, y lo que hice fue ponerme así. Al ponerme así, de repente me encontré un dique que sobresalía, sobresalía de la galería. Ese fue el momento en el que me di cuenta que había encontrado la fuente, porque todas las cuatro frases empezaron a tomar valor. Fíjese, la primera, que el agua brotaba tan cerca del mar que en pleamar la mar la cubría. Yo tenía la solera de la galería justo por encima de la pleamar, luego la fuente de estar la tenía bajo de los pies. La segunda es que puestas unas lapas al punto se desconchaban. Excavamos, sacamos agua, pedí que alguien me trajera lapas, como estábamos cerca del mar, en un cuarto de hora me trajeron 4 o 5, las tiramos al agua. A los 20 segundos se moría la lapa y a los 40 se desconchaba. Luego seguíamos bien. La tercera era que la fuente estaba al pie de un elevado risco de color plomizo. Siempre pensé yo que el risco, por eso me decía yo que se contradecía, que el risco era el acantilado. No, pues no era el acantilado, porque el acantilado lo habíamos visto y era marrón. Lo que era gris, plomizo. Era el dique. Y lo que te estaban diciendo es que no era el acantilado donde tenías que llegar, sino al pie del dique, ahí era donde emanaba la fuente. Y la última era que el agua brotaba de un material de tan blanda naturaleza que con una lanza fácilmente se le hacían regatones. Yo pensaba que esta frase contradecía la otra, porque si yo tenía un acantilado gris, era basalto, era duro, pero si con una lanza se le hacían regatones es que era blando. Luego el acantilado tenía los pies de barro. Sin embargo, me fijé y lo que yo tenía en el pie no era el pie del acantilado, sino una playa adosada que estaba llena de la cementación de la sal del agua de la fuente. En esa playa de base donde tomamos los baños, me imagino, en su día, ahí era donde estaban las dos charcas de San Blas y de San Lorenzo. Fíjese que precisamente por esos nombres sabemos hoy en día cómo se hacía la terapia para curar. ¿Cómo eran? Pues mire, San Blas era un obispo arriano que sufrió martirio, que el martirio consistió en que le desgarraron la carne con púas de hierro. San Lorenzo era un otro obispo que lo asaron en una parrilla. Bien, ¿cómo era el tratamiento entonces? A la gente que tenía problemas en la piel, que tenía pústulas, que tenía heridas, le hacían primero que se metieran San Blas, que se lavara con cepillos y que se dejara la herida en carne viva. Cuando ya la tenía en carne viva, pasaba a San Lorenzo, que allí el calor, el cloruro sódico y el dióxido de carbono le cauterizaba la herida. Y quedaban como nuevos. No, como nuevos. Esto es otra cosa que me han enseñado en la Academia de Medicina de Zaragoza. ¿Sí? El hecho de que la fuente curara no era debido a que sanara, no se sanaba, porque un señor con una sífilis o con lepra eran enfermedades víricas, no van a poderse curar. Pero lo que sí se le hacía a este señor era mejorarle las heridas, devolverle un poco de calidad de vida. La calidad de vida que no tenía. Claro. Y en esa época piense que la gente se moría, la media eran 35 años. Luego un señor de 20 y tantos que cogía la sífilis, si le dabas calidad de vida para que viviera 10 años más, se moría ya de otra cosa. Sí, era crónica la enfermedad, claro. Usted ahora es miembro de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que acaba de nombrar, porque han descubierto estos señores que son unos expertos, los de Zaragoza, en este tema de balneología, de aguas termales, que esas aguas de la Fuente Santa son únicas en Europa. Sí, son únicas a nivel de España. Además, España las ha buscado durante 200 años, busca agua clorurada sódica carbogaseosa, que es la Fuente Santa, que eso es lo que necesitan porque tiene un poder cicatrizante para reuma, para enfermedades de piel y para enfermedades cardiovasculantes. Por ejemplo, la claudicación intermitente es muy buena para eso, una enfermedad curiosa, le llaman la enfermedad del escaparate. Bien, ese tema es en cuanto a España, pero en cuanto a Europa,
Hay solo dos fuentes similares. Una es Royat, que está en Vichy, las aguas de Vichy famosas. Famoso de Vichy, sí. Y luego la otra es Neuenheim en Alemania, cerca de Y Frankfurt. luego estaría La Palma, Fuente Santa, ¿no? Y luego está, pero curiosamente, fíjese, los análisis, que es lo que dicen ellos, los análisis del agua de la Fuente Santa superan a los dos de Europa. O sea, que estas serían las mejores aguas termales o medicinales de Europa. En la clase clorurada sódica carbogaseosa no tiene igual ahora mismo en Europa. ¿Para qué enfermedades dice usted que son muy apropiadas? Todo lo que sea reuma, todo lo que sea piel y enfermedades circulatorias. La pena, Carlos Soler, es, que a mí me ha llamado mucho la atención, que después de haberle usted encomendado esta misión imposible y coronada con éxito, estemos todavía pendientes de que la Fuente Santa resucite de verdad, es decir, que el ayuntamiento o el cabildo, quien fuere, la pongan en funcionamiento, hagan un balneario o lo que fuera para que la gente pueda ir allí. Eso está parado, ¿no? Bueno, es que usted ha dado la clave, ha dado con la clave ahora mismo. La cuestión está, ahora mismo ahí está una parte de la obra, que son las aguas, la tiene el ayuntamiento y la galería está transferida al cabildo. El problema es que unos quieren hacer un centro de visitantes, otros quieren hacer una planta embotelladora. Hay que dejarse de historias. Esto hay que hacer un gran balneario. Hay que hacer que esto sea el mejor balneario del Atlántico, que ya lo fue en su día. Claro. O sea, hay que devolverle a La Palma la fama que tuvo. Piense que gracias a esta fuente, La Palma tuvo la mayor renta per cápita de Canarias. ¿Ah, sí? Sí. Todo el siglo XVII, el siglo XVII es el puerto más visitado, Santa Cruz de la Palma. Por la fuente. Por la fuente. Por la fuente, Y sí. la renta per cápita. Incluso nace un pueblo que se llama Las Indias, que todavía está en Fuencaliente, que las Indias de Fuencaliente se llamaba Las Indias, no porque mirar hacia las Indias, que era lo que yo pensaba, no. Está recogido en los anales, se llama Las Indias por la prosperidad que tenían sus habitantes. Era como las Indias. Era como irse a las Indias quedándose en La Palma. O sea que esto era una fuente de riqueza para la isla en su momento. Totalmente. Y podría volver a serlo riqueza, ahora. prosperidad, salud y santidad. Claro. Eran las Santidad. cuatro bazas que se movían en la isla. Eso es lo que de golpe desaparece durante 328 años. Y ahora ha vuelto a salir y ahora es lo que tiene que tomar conciencia de que esto es muy gordo. O sea, esto es una cosa muy grande y que no se puede quedar en parches. Imaginémonos, Carlos Soler, usted como lo ha vivido lo sabe mejor que nadie, le pregunto, ahora que estamos buscando fuentes de riqueza en medio de la crisis, si La Palma creyera en esto y montara, en fin, la infraestructura necesaria para venderlo en el mundo, esto podría ser una fuente de riqueza. Sí, claro, pero es que cambiaría totalmente el turismo en La Palma y, por extensión, en Canarias. Qué pena que no nos... Bueno, yo no sé si las autoridades están, en fin, moviéndose y haciendo cosas, pero ojalá, ¿no? Ojalá tiran el paso. Pero lo que le digo, el paso es... Lo primero que hay que pensar es no estropear el sitio. Claro. O sea, ahí es un sitio que es una maravilla, es una preciosidad, y ese sitio hay que saberlo emplear. No se puede malgastar el sitio en una planta embotelladora ni en un centro de visitantes. Hay que hacer un balneario como Dios manda. Claro, esto no es un lugar de visita, es un lugar para sanar, para curarse, para que gente de todo el mundo venga. Y para vender la historia. Y vender la historia. Aquí hay una historia tremenda, claro, aquí hay una historia con dos personajes. Para este libro, que ha dado para exposiciones, para la aventura. Yo me imagino en la aventura que tanto se vivió en la Europa de los siglos XVI, XVII, de conocer el mundo, de recorrer tierras en busca de lugares míticos como este. Esto es lo que ahora estamos contando, que este lugar, que sepultado por un volcán, usted lo encuentra, vuelve a ser el lugar que era, las aguas tienen una calidad inmensa, en fin, eso se ha conservado, están allí, es como un milagro, no podemos seguir con la venda en los ojos, ¿no? Piense que este agua se exportaba en toneles a toda Europa y a toda América. Los barcos se la llevaban. Desde ahí venía el trasiego y la importancia y la fama de la fuente. Hay que devolverle a La Palma esto. Como me dijeron una vez, La Palma entra en la historia gracias a la Fuente Santa. Es una historia maravillosa y la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de la que usted ahora es miembro, estudian estas aguas, siendo ellos expertos, y dicen esto que usted nos contaba antes, que son unas aguas magníficas. En noviembre me pidieron que diera una conferencia sobre el hallazgo y sobre las aguas, y bueno, a consecuencia de esa conferencia me hicieron miembro correspondiente, y se quedaron asombrados por la calidad del agua. Hemos tomado análisis, los analizó Oliver Rodés de Barcelona, y ahí se ve que la calidad del agua es excepcional. Ya le digo, ninguno de los dos de Europa le llega ni de cerca a la calidad de agua de la Fuente Santa. Esta agua clorurada sódica. Clorurada sódica, que es cicatrizante y cauteriza,
esa es la historia, está caliente, además tiene muchas sales, tiene casi tantas sales como el agua del mar. Luego es como todas las aguas termales, tiene la virtud de curar enfermedades de huesos, pero además como tiene dióxido de carbono es ideal para problemas de circulación. Claro, se puede servir para baños y también para embotellada podría servir. ¿Esto Bueno, que han eso pensado es lo que algunos? tendríamos que empezar a mirar. Mirar ahora, eso es ¿no? una de las cosas que yo digo que habría que hacer. Ahora mismo hay una cátedra aquí de hidrología médica que la ostenta Eduardo Navarro, que es un gran experto en Sí. aguas termales. Y lo que él ha dicho, lo que hay que empezar, igual que ha dicho la Real Academia de Medicina, lo que hay que empezar es hacer prácticas. O sea, la idea sería empezar a poner a médicos que hagan tesis doctorales Sobre las propiedades del agua metiéndose de la a Fuente Santa. hacer curas o a hacer tomas, baños, e ir viendo, porque también cabe la posibilidad de que sea buena bebiéndola. Hombre, yo le digo, yo la he tomado y es como una purga. ¿Sí? Es casi ¿Usted ha hecho beber agua de mar. algún ensayo personal? Sí. ¿Para algo le ha servido? No, ¿Ha notado escuche, sí, mejoría en algo? pero no yo solo. Si lo digo yo no se lo van a creer. ¿Ah, sí? Pero sí, pero escuche, hay una cosa muy Otra clara. gente lo ha hecho, ha bebido el Otra agua gente. Cuando encontramos la fuente dejamos una jornada de puertas abiertas, que era una jornada, y se alargó un año. En un año visitaron la fuente 5.000 personas. Las 5.000 personas se llevaban el agua en tinajas. Yo le puedo traer un montón de gente que se ha curado de enfermedades de piel, de granos en la cara. Hay gente que dice que desde entonces lo usa para afeitarse. O sea, hay innumerables en textos que la gente los está firmando y los está diciendo. Claro, esto que parece que es una cosa, un secreto de peregrinación a un lugar oculto, no, eso está ya localizado y ya descubierto. Lo que hay que hacer es hacer la obra pertinente para que puedan ir oleadas de personas a visitarlo, a curarse, a beneficiarse, a visitar también lo que es la historia, como usted dice, que hay que contar, esta historia maravillosa, y si se puede además tener algún tipo de beneficio bebiéndola, pues también explotarla desde ese sentido, ¿no? Es como el Garoé Reño en La Palma multiplicado por lo que haya que multiplicarlo, porque estamos hablando en tiempos de sequía. ¿Cómo valora uno el agua cuando en estos tiempos que hemos venido de la sequía, ¿no? Y de este agua milagrosa, ¿no? Sí, que es un agua excepcional. Fíjese que además es el agua relacionada con muchas cosas. Por ejemplo, yo que le decía, el balneario. De hacer un balneario, ese balneario tendría que tener varios aspectos. Uno, el que fuera lúdico, el que la familia pueda ir con los hijos y pasarse un día entero metido dentro del balneario, tanto bañándose en las aguas medicinales como en otro tipo de agua. El siguiente sería el estético, el de la belleza, el de los barros. Ese también es otro de los temas. El tercero sería el histórico. Hay que vender toda la historia de la Fuente Santa. Imagínese que le van contando a uno que se está bañando que por aquí ha pasado el fundador de la ciudad de Buenos Aires, o que von Humboldt habló de la fuente, o que Dulce María Loainaz escribió un capítulo dedicado a La Palma. En el verano en Tenerife. Hablando en verano en Tenerife. ¿Humboldt qué dijo de la Humboldt Fuente dijo Santa? que parecía mentira que la fuente siguiera sepultada. Él lo dijo en 1799. Usted en esta historia 120 mete años. también a Napoleón. Estuve leyendo que también mete a Napoleón porque, claro, Sí. cuenta Porque hay una historia con Cochrane, con Cochrane, que sí. era el almirante, y sobre todo con su secretario. Está todo, hay una cantidad de carga histórica tremenda. Esa es otra de las cosas. Pero que Napoleón tenemos. llegó a tener noticias de esta fuente también. Parece ser que hay un momento que Napoleón tiene dudas de si le están envenenando o si lo ¿Sí? que tiene es lepra. Y parece... Que se da cuenta que lo están envenenando. Y se da ¿no? cuenta que lo están envenenando. Eso ahora parece que se ha demostrado porque Sí, le han parece que ahora- pillado arsénico en el pelo. Sí. Con lo cual, sí, yo esta idea la leí. Además es que uno leía las cosas y además le contaba. A mí me contaban mucho la gente en Barlovento, fíjese en la otra punta de Fuencaliente. Por ejemplo, había un canalero que era Telesforo, que era un canalero de Barlovento, que me contó muchas cosas de la Fuente Santa, mucho antes de que a mí me pidieran que la Ah, sí, encontrara. ya Sí, tenía sí. referencias de esta Fuente Santa de... Bueno, usted es un hombre del agua, me imagino Yo que... llevo 33 años buscando agua aquí en Canarias y en esa historia en Barlovento, a mí Telesforo, que es un hombre además era un Yo lo hombre conocí del entrañable. Telesforo, sí. Sí, no don Telesforo Bravo. estamos hablando del Telesforo este que usted me comenta, sí. No, don Telesforo El de Bravo Barlovento. estuvo... No, don Telesforo y su yerno, Juan Coello, catedráticos de ¿estuvieron geología, también? estuvieron en la galería antes de también. que llegáramos y viendo por encargo del Cabildo si nosotros íbamos a ser capaces o no de encontrarlas. Tuvo mucha gracia porque don Tele, que le llamábamos todos lo que le conocíamos don Tele, la contestación que dio en ese momento es: déjenle ustedes en paz,
que puede que la encuentre. Era un gran personaje, un Era teléfono bravo. era Usted ha escrito humanidad. otros libros sobre agua, Los 7 sabios y el agua y el hierro. Ha hecho muchas obras de su profesión de ingeniero extraordinarias en Canarias, pero esto ha sido lo más grande que le ha tocado vivir en su experiencia profesional, ¿no? Y en su vida. No, No ha sido. no. A pesar de toda la dificultad que tenía eso de... Sí, no. Por ejemplo, el Pozo de los Padrones fue una maravilla. Sí, eso fue también una cosa... O el túnel de trasvase en La Palma, En La Palma. que hoy en día es la mejor obra hidráulica de Canarias, eso también. Y además también por las vicisitudes que También. acompañó el final de esa obra. Sí, pero vamos, esta tiene para mí de entrañable que mezcla agua e historia. Y ya le decía yo al principio de todo esto que me encantan. Ojalá tengamos pronto la oportunidad de visitar el balneario de Fuente Santa. Así que gracias, Carlos Soler. La historia es brindársela para que la lean y luego pensar y esperar que seamos también testigos de esto que hemos contado, visitándolo y disfrutándolo y beneficiándonos. Carlos Soler, muchas gracias y enhorabuena. ustedes. Y a ustedes también, muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.